Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a mirar qué son los problemas matemáticos, algunos consejos para realizar y analizar problemas matemáticos. Sé que no tenemos planeado ninguna guía sobre este tema, pero pues quise implementar este tema para ustedes, para que puedan resolver, analizar y realizar los problemas matemáticos un poco más sencillos. Sé que hemos venido viendo problemas matemáticos de sumas, de restas, de multiplicación, pero entonces yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta cómo se hace un problema matemático, cómo se resuelve, cómo tengo que llegar yo a analizarlo. ¿Listo? Entonces vamos a poner mucha atención porque dependiendo de esto vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Entonces, problemas matemáticos. ¿Qué son los problemas matemáticos? Entonces, un problema matemático o un problema de matemáticas consiste en un enunciado, que es como la información que nos da la pregunta, ¿sí? Es una información que nos da para resolver la pregunta. Entonces, consiste en el enunciado o información que aporta los datos, que aporta unos datos. Y se plantea un dilema que se debe resolver. ¿Listo? Entonces, tenemos como principio en los problemas matemáticos un enunciado y un dilema. ¿Qué es un dilema? Pues es la pregunta. ¿Listo? La pregunta. Tenemos el enunciado, que es la información, y la pregunta para poderlo resolver. ¿Listo? Muy bien. Tenemos las partes de un problema matemático. Entonces, vamos con el primero, que es el enunciado, como ya les había dicho, y la pregunta. Acá yo les tengo un ejemplo que es, en la nevera de Lucas había 15 yogures. Esa tarde se tomó 4. ¿Cuántos yogures quedan? Si se dan cuenta, los colores están iguales para que tengamos acá relación en lo que es cada uno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el enunciado. La primera parte de un problema matemático es el enunciado. Y el enunciado en este ejemplo es este que ustedes están viendo acá, que es el, la información que nos está brindando el problema. En la nevera de Lucas habían 15 yogures y a esta tarde o en esta tarde se tomó 4. Entonces acá nos están dando dos datos en el enunciado. Esto, como habíamos dicho anteriormente, un problema consta de un enunciado y de una pregunta. Y en el enunciado nos dan datos. En este caso, acá están los datos. ¿Listo? Podemos ver que acá tenemos la segunda parte, que es la pregunta. Como pueden ver, está del mismo color para poderlos relacionar. Entonces, la pregunta en este caso está, ¿cuántos yogures quedan? ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué podríamos hacer para resolver cuántos quedan? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Será una multiplicación? ¿Será una división? Entonces, sería una resta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al principio Lucas tenía 15 yogures en la nevera y se tomó 4. ¿Cuántos yogures quedan? Tenemos que restar. ¿Listo? En total quedan 11 yogures. Perfecto. Listo. Continuamos. Bueno, pasos para resolver problemas. Estos pasos son muy interesantes y muy importantes, no saltarnos ninguno, para poder saber qué tenemos que solucionar. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos solucionar y qué tenemos que emplear para solucionarlo? Entonces tenemos el primer paso, leer. Leo. Leo bien el enunciado y la pregunta. Rodeo los datos, subrayo la pregunta. ¿Listo? Así como en el problema anterior. Sabemos que tenía un enunciado que nos decía la información y tenía la pregunta, que era lo que teníamos que resolver. Entonces tengo que leer muy, muy bien y si el caso nos da, entonces tenemos que rodear los datos y subrayar la pregunta y leerlo. Si tenemos que leer 2, 3 veces, lo leemos 2, 3 veces para poderlo solucionar. ¿Listo? El segundo paso tenemos la organización. Organizo los datos, pienso un plan, entonces tengo que organizar los datos.
Los datos puede ser, por ejemplo, como lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Teníamos 15 yogures y se tomó 4. Esos son los datos. Entonces tengo que organizarlos y tengo que pensar en un plan. Pongo en práctica el plan y realizo la operación. El tercer paso es poner en práctica el plan y realizar la operación. Entonces, ¿qué tengo que poner en práctica? Pues lo que organicé en el segundo paso. ¿Y cómo lo voy a realizar? Pues dependiendo de lo que yo analicé y lo que yo leí y organicé, tengo que mirar si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. ¿Listo? Eso es muy importante saberlo porque si nosotros no sabemos emplear las operaciones básicas, entonces nos va a salir mal el resultado del problema. Por eso hay que leerlo y analizarlo a la perfección. Y por último, escribo la solución, reviso y compruebo. Miro si de verdad tengo que revisar y compruebo si de verdad la respuesta era y si era la operación correspondiente. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, cualquier pregunta no deben en decirme, yo estaré pendiente. Yo les voy a enviar una actividad para que ustedes la tengan en cuenta en cualquier momento el día de hoy para que realicen y pongan en práctica las operaciones básicas como la suma, la resta y la multiplicación en el análisis de problemas matemáticos, teniendo en cuenta lo que acabamos de observar. Listo, chicos, muy pendientes.